Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Cifrado de Extremo a Extremo y hoy estaremos descifrando la política con Aline Mata. Bienvenida, Aline, a este estudio. Muchas gracias, Belmonte, más que nada por invitarme. ¿A qué te dedicas, Aline? Pues mira, yo soy presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el estado de Guerrero. Entonces prácticamente me dedico al 100% a hacer política en el Perú. Ok, ya después hablaremos del pozole y otras cosas que yo sé que también le sabes, ¿no? Pero por supuesto, bueno, pues somos guerrerenses. Claro. ¿De qué región eres, Aline? De aquí de Acapulco, Okay. Justo aquí muy cerquita, nací en el barrio de la playa. Ah, mira, muy bien. Aline Mata Eguía es presidenta estatal del OMPRI en Guerrero, donde impulsa la participación política de las mujeres dentro del PRI. Su liderazgo se enfoca en defender los derechos políticos femeninos, promover la igualdad de género y fortalecer la presencia de mujeres en espacios de decisión. Ha encabezado actividades en distintas regiones del estado, promoviendo la formación de liderazgos locales y la reorganización del OMPRI. También ha participado en foros sobre el voto femenino y ha impulsado el cumplimiento de la Ley 3 de 3, reafirmando su compromiso con una política libre de violencia hacia las mujeres. Su trabajo la ha convertido en una voz influyente que inspira a más mujeres a integrarse y participar en la vida política. Es un placer tenerte aquí. Fíjate que eres la primera mujer que entrevistamos en este podcast. Qué bien. Y qué padre que sea contigo. Y es lo primero que quería preguntarte, que nos dieras una radiografía de cuál es la situación de la mujer actualmente aquí en Guerrero o en Acapulco, si quieres hacerlo, porque... Fíjate que yo he estado platicando precisamente en marzo, pues uno platica con algunas compañeras feministas. Yo me asumo como feminista para empezar. O sea, hace rato yo comentaba que había que dejar algo muy claro. El que seas mujer no significa que seas feminista o que tengas conciencia de género, porque es toda una deconstrucción. O sea, todos nacemos en un sistema patriarcal, entonces para tener conciencia de género debes de asumir las diferencias que existen entre hombres y mujeres, ¿no? Que tiene que ver con una situación de participación política, una situación a lo mejor laboral, económica, etcétera. O sea, todas estas diferencias, cuando tú eres consciente de que existen, es cuando empiezas a asumir conciencia de género. Entonces yo me asumo como feminista y yo lo que comentaba era que desde hace unos años, yo pudiera decir que desde que salió Enrique Peña Nieto hacia acá, las políticas públicas que tienen que ver con el cuidado o la prevención de la violencia hacia las mujeres han tenido un gran golpe. Ha habido disminuciones en los presupuestos, tenemos secretarías, por ejemplo en el caso de Guerrero, que es Secretaría de la Mujer, en otros estados que son institutos, y tenemos ahora la Secretaría a nivel federal que la convirtieron en Secretaría, pero que realmente no está operando como operaba antes el Instituto de la Mujer. Entonces, nada más por ponerte un ejemplo, el día jueves precisamente tuvimos, que yo vi en medios, al parecer hay uno más, 3 feminicidios, prácticamente en 2-3 horas en Guerrero, ¿no? 2 en Acapulco, 1 en Ometepec. Entonces, no estamos haciendo los mecanismos adecuados, tanto la Secretaría, y yo entiendo, yo trabajé en la Secretaría de la Mujer, que hay mucho problema presupuestal, pero estas herramientas como la alerta, o sea, cuando tú alertas a un municipio, nosotros tenemos alerta de violencia de género en Acapulco, en Iguala y en otros municipios, los mecanismos que son precisamente para tratar de subsanar estos problemas o para tratar de evitar que exista más violencia no están funcionando. Ha habido un gran retroceso en eso. Oye, a pesar de que se ha hecho esta alerta Amber, lo de los taxis morados, todas estas iniciativas, creo que Evelyn también envió una iniciativa importante hace un año, aún así, ¿tú crees que estamos como que estancados o retrasados o que son así como que confeti nada más o qué? Yo creo que sí. Mira, yo ayer estaba leyendo esta inauguración del Sendero Seguro, ¿no? Entonces, no, pues ¿qué hicimos para que las mujeres estén seguras? Pues pusimos más foquitos. Discúlpame, pero la situación de violencia, los rosas o violetas, ¿no? Pero la situación de violencia lo hemos visto en Guerrero de manera general, ¿no? Obviamente con las mujeres es una situación más fuerte precisamente por la diferencia que hay, ¿no? entre varones y mujeres. Pero lo mismo asesinan a alguien en la noche que en el día, ¿no? Si hay policías o no.
Entonces no estás combatiendo el problema de fondo si pones más foquitos. Está bien, qué bueno que se va más seguro el lugar, a lo mejor desinhibes algunos crímenes menores, ¿no? Algunos delitos menores, pero no lo real, porque además muchas de las mujeres en Guerrero y muchas de las mujeres en México no sufren, o sea, si bien hay una situación de violencia en las calles como acoso, etcétera, pues muchas de las violencias son en casa, con su círculo más cercano, ¿no? Y ahí no hay foquito, pues, que salve a una mujer. O sea, entonces en un caso como el de Acapulco, en donde la mayoría de los puestos claves son ocupados por hombres, la situación es todavía peor. Todavía es peor porque, a ver, por ejemplo, tenemos la situación de las cuotas, ¿no? 50 de candidaturas, etcétera, ya lo sabemos, ¿no? Y los congresos tienen que estar conformados de manera paritaria. Tenemos el problema de que no todas las mujeres tienen conciencia de género, pero después viene otro problema. A las compañeras que llegan no siempre están en lugares claves. A diferencia obviamente de quienes son alcaldesas, ¿no? O quienes son diputadas, pero aún así las mismas diputadas no están en las comisiones más importantes. Ah, ok. También en el Congreso. Así es. O sea, por ejemplo, las envían a la mejor a... O sea, no presiden las comisiones más importantes, ¿no? Y entonces eso también tiene un problema porque es como si el sistema dijera, sí está bien, o sea, sí te acepto, sí estás aquí, pero pues no es tan, o sea, tu opinión no es tan importante como para estar en una comisión realmente de peso como las que ven los dineros, por ejemplo, ¿no? O obra pública, ¿no? Todas estas comisiones que sabemos que son importantes normalmente no las presiden. Oye, Salim, pero por ejemplo, bueno, yo no quiero así como que remarcar o pensar que estás hablando de toda esta problemática porque pues, el gobierno es Morena y tú eres PRI, ¿no? Sino en general. Sí, claro. Pero, por ejemplo, el tema, digo, lo voy a hacer, los matrimonios infantiles, los feminicidios, o sea, es algo que como que se toleraba, no se combatía a conciencia en anteriores gobiernos priistas, ¿no? Creo que yo siento que a raíz de que llega pues, una mujer a la gobernatura, llega, bueno, Claudia es muy reciente, pero como que se dicen, tenemos que hacer algo más porque somos mujeres, y se comienza a hacer algo más. Pero es lo que yo veo, o sea, yo siento que sí, como que sí hay tal vez esfuerzos por hacer algo más, esfuerzos que antes no se combatían, o pues no sabemos qué pasaba, ¿no? Y ahorita como que está haciendo luchita, y en Guerrero, quitándonos ya máscaras de partidos, pues es picar contra piedra, pero piedra gruesa, ¿no? Porque son temas culturales, son temas, no digo ancestrales, pero sí culturales, costumbres, que es bien difícil de erradicar. Fíjate que yo tuve la oportunidad precisamente de estar cuando Guerrero es alertado, estar dentro de la administración cuando Guerrero es alertado por primera vez. ¿En qué consiste? Yo era directora de planeación de la Secretaría de la Mujer. Okay. Y a través de la dirección de planeación, de hecho, hicimos varios programas, tanto con ONU Mujeres, como con un programa con la Secretaría de Asuntos Indígenas, que tenía que ver precisamente con capacitaciones a parteras en las comunidades. ¿Por qué? Para poder disminuir también las muertes maternas, ¿no? Okay. Porque también tenemos un problema grave porque en las comunidades muy lejanas el centro de salud queda muy lejos y en lo que tú trasladas a una mujer, pues evidentemente se te muere, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí logramos disminuir, sí se logró disminuir, por ejemplo, en el caso de las muertes maternas, y cuando pasa lo de la alerta, te repito, es todo un mecanismo donde se tiene que designar recurso para poder hacer ciertas acciones tanto en los municipios como en el estado. ¿No? O sea, la policía de género. Así es. Eso tiene que ver con lo que te dice la alerta que tienes que hacer. O sea, la federación te dice, tu municipio o tu estado tienes que cumplir con estas reglas para poder disminuir, o eso es lo que creemos que puede disminuir los feminicidios y la violencia hacia las mujeres en algunas comunidades, en algunos municipios, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando tú eres mujer y estás en algún cargo político importante, pues tienes doble compromiso, ¿no? Principalmente con tu género, y a mí me da gusto que estén tratando de hacer algunas acciones, pero si no hay un tope presupuestal, y eso lo hemos dicho siempre, yo lo he dicho desde que hemos sido gobierno priista, que el problema son los dineros, que esa también es una problemática que tenemos las mujeres que hacemos política. No estamos en igualdad de condiciones económicas, y lo ves reflejado en la propia Secretaría de la Mujer, ¿no?
Oye, Salín, y cambiando un poco el tema, lo que platicamos antes de que ustedes se conectaran y todo este show, este tema de la marcha, o sea, ¿cómo ves tú que una mujer como política o como funcionaria organice sus propias marchas justo en el mismo 8M, digo, para respetar la marcha, el atardecerla en otra hora? O sea, ¿es válido meterse tan de lleno en el tema como lo que pasó en el tema de Acapulco? O sea, el hombre no organiza su marcha o su celebración el 8M, por ejemplo, no hay... O sea, ¿qué onda ahí? Mira, yo en lo particular, y el hombre nacional es igual, el 8 de marzo no hacemos ningún evento. ¿Por qué? Porque permitimos que nuestras compañeras que pertenecen a los organismos en los municipios, y en este caso en el estado, salgan a marchar. Pero salgan a marchar como todas. Ok, o sea, sin banderas, nada, ni colores, ¿no? Bueno, el morado. El movimiento, claro, movimiento. Así es, sí, así es. O sea, cuando nosotras decimos, cuando gritamos en las marchas, fuimos todas, cuando existe alguna acusación de que a lo mejor hay pintas o quema o algún problema en las marchas, decimos fuimos todas, el movimiento somos todas, ¿no? Y esto no significa que tú debas abandonar tu ideología política. Lo que sí es un hecho es que en ese momento tú estás luchando por las mujeres. Exacto, somos una más. Oye, una pausita dentro de esta respuesta, un paréntesis pequeño. ¿Tú cómo ves la participación de los hombres? O sea, yo en lo personal digo, en este señal de respeto, o sea, sí, a mí me gustaría estar ahí y apoyarlas, y yo puedo decir, yo soy feminista, pero es momento de las mujeres y hay que dejarlas. O sea, te lo digo porque en esa marcha de la mañana, lo que me sorprendió es varios hombres ahí, y yo dije, que esto está muy raro, ¿no? Y cierro mi paréntesis. Cuando un hombre dice que es feminista, no es cierto, no hay hombres feministas. Ok, puedes tener conciencia de género, pero no hay hombre feminista. Las feministas buen punto. somos las mujeres, ¿no? De entrada, porque estamos luchando por todo esto que hemos platicado ahorita, que tiene que ver con la desigualdad entre géneros, ¿no? Ok, o sea, el hombre puede tener la conciencia de género, pero digo, es una conciencia que puede poner en acción también, ¿no? Sí, tú puedes deconstruirte y crear una nueva masculinidad. O sea, ustedes también... ya escuché eso de las nuevas masculinidades. Aguas también, porque también hay problemas. ¿A qué me refiero con una nueva masculinidad? ¿A qué me refiero con una nueva masculinidad? Que digamos que si tratamos de explicar culturalmente cómo se supone que debe de ser un hombre y una mujer, los estereotipos. Sí. Se supone que el hombre es el proveedor, el que tiene que salir a trabajar, el hombre no llora, ese es como que el estereotipo general, ¿no? Sí. ¿A qué nos referimos con nuevas masculinidades? Porque nosotros lo que estamos buscando es igualdad. O sea, el Instituto de la Mujer, cuando estaba Enrique Peña Nieto, tenía una frase que decía, ni más ni menos, o sea, igualdad, es una situación de igualdad. No somos nosotras más que ustedes no son más que nosotros, ¿no? Pero para eso también tenemos que construirnos, vuelvo a repetir, ustedes y nosotros. Tienes razón. No, yo estoy de acuerdo con que haya varones que, pues tal vez por situaciones familiares es la mujer la que trabaja, la que provee, y el varón es el que tiene que hacerse en la casa, que cocina muy bien además y cuida a los hijos. O sea, ¿es posible eso? ¿Es posible que los dos trabajen también? Claro que sí, ¿no? O sea, en esos temas... Es la situación de nuevas masculinidades, no sé cómo te la han descrito. No, bueno, pues tú sabes, ¿para qué te digo? Tú sabes bien, pero bueno. Ahora, yo... Ya no te interrumpo y ya. Fíjate que el tema de la marcha, yo tuve la oportunidad, grabé 2 videos, uno antes y otro después cuando sacaban una conferencia. El tema de la marcha, yo tuve la oportunidad de pasar justo cuando estaban haciendo, hay que decirlo como es, fue un acarreo político. Y es muy desagradable tomar una bandera social que además defiende muchos frentes y muchas desigualdades que tenemos las mujeres, pero la más grave son los feminicidios. Entonces, hacer una marcha cuando tuvimos un caso emblemático, yo lo decía en mi video, de la jovencita que iba a la escuela y que lamentablemente fue asesinada, y no tener, digamos que, empatía por el dolor de las otras,
por tratar de defenderte a ti, porque crees que tu imagen no está bien vista, a mí me parece algo grotesco. Y yo la verdad es que me molesté mucho y hablé de manera personal. En ese momento, cuando yo saqué el video, no hablé como dirigente de las mujeres peristas, hablé como Aline Mata, como feminista, y a mí me pareció muy burdo. Yo vi la movilización, yo venía pasando por la costera y es algo muy desagradable. Y te voy a decir por qué, porque además de que es desagradable que haya sido una oda a la personalidad, porque fue una oda a la personalidad eso, bajar a las mujeres que son más vulnerables, las de las colonias, a participar en algo, porque ellas son las más vulnerables, Sí. a participar en algo, pues es usarlas de manera muy vil, ¿no? Así es. Y a eso súmale que se hizo tanta faramalla con la marcha, hubo tanto despilfarro de dinero y yo de verdad que quiero mucho a los medios de comunicación, tú lo sabes, pero se pagaron tantas notas en medios de comunicación para ensalzar esa marcha que invisibilizaron a la verdadera marcha, que fue la de las 4 de la tarde. Sí. La de las feministas la invisibilizaron. Eso es violencia institucional. Ok, No. buen punto. Buen punto. ¿Estos videos están en tu Facebook? Sí, tengo ahí 2 Así, videos en Aline mi Mata, Facebook. buscamos, Aline y ahí Mata. están los videos. Está el primer video que es precisamente donde salen las tomas que yo grabo de los camiones, de las vans, de las urbans, cómo se bajaban con lista en mano, las bolsas de agua, entregando las playeras para que las señoras se las pusieran. Y luego tuvimos una conferencia que sacaron unos días después tratando de defender, yo como le digo en el video, fue una conferencia para defender la marcha, para defender a la presidenta Sí, municipal. sí, así es. Ay, ¿no tiene asesores o qué pasa ahí? No lo sé. O sea, es que son cosas que dices tú, ¿cómo no puede? Es increíble que pase, ¿no? Pero ya habíamos tenido un antecedente que también yo Hace un lo año no dije en redes. hicieron su marcha. No hicieron su marcha, pero hace un año y medio, no recuerdo, se quitaron solitos la alerta de género. Yo también lo denuncié. O sea, salió diciendo la presidenta municipal que Acapulco ya no estaba alertado, cuando el mecanismo no funciona así. Tú como municipio puedes hacer lo que te dice la alerta, o sea, se cuenta que te mandan como una especie de listado, ¿no? Esto lo tiene que hacer el Estado, esto lo tiene que hacer las fuerzas castrenses, la policía, y esto lo tiene que hacer el municipio. A lo mejor tú cumpliste con tu parte, pero a lo mejor todavía el Poder Judicial o las policías no han cumplido y el Estado tampoco ha cumplido, entonces no se quita la alerta, no se retira la alerta. Uy, eso es interesante. Entonces me acuerdo que salió a decir que no, que Acapulco ya no estaba alertado, y lo peor es que su directora, la mujer, decía que no estaba alertado. Y yo dije, a ver, ojo ahí, claro que Acapulco sigue alertado. Claro. O sea, no puedes tú como... Que haya cumplido con su parte. Esa es otra cosa. Es otra cosa, pero así es como se declara eso, ¿no? O sea, Acapulco cumplió con la parte que le corresponde en la alerta. Estamos esperando y él le podía haber tirado la pedra que quisiera. Exacto. Oigan, mire, hemos avanzado en esto. Pero yo no sé, la situación de los asesores. Oye, ¿desde cuándo está esa alerta en Acapulco? Y Guerrero y Castrenses, etcétera. Teníamos un año en el gobierno de Astudillo, cuando estaba en la Secretaría de la Mujer, cuando nos alertaron a estos municipios que te digo, fue Ometepec, Iguala, Zihuatanejo, Acapulco, Tlapa. A lo mejor se me escapa alguno, pero esos son los municipios, los principales que yo recuerdo que están alertados. Y en su momento el Estado cumplió su parte. Sí, mira, te voy a explicar cómo es la situación de la alerta. Haz de cuenta que cuando las asociaciones civiles son las que solicitan la alerta, porque la verdad es que las asociaciones civiles ayudan al Estado, o sea, porque llevan un registro de los feminicidios y de la violencia que existen o de las cosas que no se cumplen para que exista una igualdad de condiciones para las mujeres, sobre todo para la denuncia. Entonces las asociaciones civiles van y muestran que en Guerrero y en estos municipios hay un aumento de violencia y un aumento de feminicidios. El Instituto de la Mujer, ahora Secretaría, absorbe y hace un grupo de investigación. Entonces vienen compañeras de otras universidades, de otros estados, a hacer una investigación, a hacer entrevistas, te lo digo porque bueno, yo llevé este grupo de investigación. Hacen entrevistas al ayuntamiento, a regidores, a las policías, etcétera, y después de eso, junto con las asociaciones civiles y el Instituto de la Mujer, ahora Secretaría, dice sí necesitamos alertar a estos municipios porque necesitamos solucionar el problema en denuncias, necesitamos solucionar la comunicación o qué es violencia, un sinfín de... Entonces, a cada autoridad le dicen, municipio te hace falta esto, Estado te hace falta esto, Claro. Poder Judicial te hace falta esto. Eso es lo que se tiene que cumplir para tratar de disminuir la violencia hacia las mujeres, pero aunque lo cumplas, si no existe disminución en feminicidios o en violencia, no puedes retirar la alerta. Porque entonces algo está fallando.
Habría que ver cuál es la situación actual, ¿no? Sí, yo no tengo acceso a la información actual en Pero cuestión como tú de- dices, si seguimos viendo estos feminicidios, pues está complicado, ¿no? Así es. Y bueno, peor que te quites el... Eso, yo desde que vi eso dije, Sí. a ver, aquí tienen un problema muy grave, o sea, no le saben al tema. Que no están obligados a saberles, pero estás obligado a llegarte de alguien, pues que sí le sepa, ¿no? Porque no somos los políticos, no somos todólogos. Aline, sigue siendo tiempo de mujeres, ¿no? A nivel nacional. Así es. ¿Cómo ves tú el panorama aquí en Acapulco, ya unos años de elecciones? Fíjate que en el caso particular De Guerrero. del OMPRI, y yo pues al final de cuentas es lo que conozco, ¿verdad? No me gusta hablar de otros partidos, lo puedo No. ver de fuera. Pero en el caso particular del OMPRI, el PRI hace un año aproximadamente hizo una modificación en sus estatutos. Okay. Y entonces ahora en lugar del 50, pues tenemos el 60% tienen que ser candidaturas para mujeres. Okay. Eso implica que nosotros tengamos un trabajo pues más fino en los municipios para ver qué mujeres, porque una cosa es de que tú hagas candidatas, otra cosa es que ganen. La idea es que nuestras candidatas ganen, esa es nuestra misión. Oye, pero que le sepan también, ¿no? Exacto, ahí te va. Porque ese es algo que a mí no me gusta de este tema de la equidad de género, porque pues no Que luego va por se el cuelgan género del y luego, tema. sí. Exacto, a ver, yo siempre lo he dicho, a ver, por eso decíamos hace rato que no todas las que están en los espacios públicos tienen conciencia de género. Y luego hay muchas que hasta parece que si les dices feministas como que las ofendes, porque no tienen conciencia, eso es un hecho. Pero ahí viene algo que también es muy importante, y yo le decía también en este video, los partidos políticos tienen un porcentaje, en el caso a nivel nacional es el 3% de las prerrogativas, en el caso de Guerrero es el 5% de las prerrogativas. Todo el 5% de las prerrogativas que te dan como partido lo tienes que utilizar para capacitación de las mujeres. Okay. Eso implica que supone que tengas mujeres que estén preparadas, que tengan conciencia de género y que vayan que puedan ocupar espacios públicos. Pero son capacitaciones que tú tienes que abrir al público, porque es un recurso público. Así No es nada más. Yo cuando hago mis capacitaciones no nada más las hago para las priistas, yo las abro al público. Pueden asistir quienes quieran asistir y se habla precisamente de esos temas. Eso es lo que deberían de hacer los partidos políticos en general. El problema es que luego pues ese dinero pues buscan cómo darle la vuelta para podérselo gastar como que en otras cosas. Sí, porque la única capacitación que yo conozco, y bueno, es el ICADEP, es del PRI, o sea, de ahí en fuera. Y no creas, hablando de confianza con políticos de otros partidos, les he dicho, prepara tus cuadros, o sea, ¿quién vas a lanzar? Ya deberías estar trazando escenarios, o sea, y te preocupa porque sabes que van a ser tus futuros gobernantes y luego lo que estamos pasando ahorita queremos que mejore, pero pues no. Exacto. Mira, nosotros ahorita acabamos de tener una en Tierra Caliente, en Pungarabato. Para este año tenemos proyectadas en los municipios, tenemos proyectadas 6 capacitaciones generales en total. Okay. Y lo que más o menos platicábamos hace un rato, yo pues como feminista me preocupaba que la información de los derechos de las mujeres siento que tuvo como un tapón y no está bajando precisamente a las colonias o a las mujeres que están en estado de vulnerabilidad. Entonces hicimos un programa para este año de tal manera que las capacitaciones, además de hacerlas en el PRI o hacerlas en un salón en donde invitemos a mujeres de la sociedad civil y a mujeres del partido, vamos a movernos a las colonias. Complicado, sí, a veces hasta medio peligroso, porque no a todos les gusta que hablemos de los derechos de las mujeres, pero me parece que es necesario. Okay. Me parece que es necesario, ¿no? A ver si nos haces llegar tu agenda, ¿no? Sí, con mucho gusto, amigo. Sí. Oye, Aline, muchas gracias por estar aquí, por ser parte de este podcast, por ser la primera mujer en este podcast. Gracias a ti, muchas gracias. Y no sé si hay algún otro tema que quieras abordar, que estemos dejando en el tintero, algún mensaje por ahí. No, yo creo la que reforma electoral, ahora sí, fíjate, la hay reforma muchas cosas que electoral. tenemos que ver. La reforma electoral a mí me sorprendió mucho que no brincaran los colectivos feministas, porque luego también hay una perversión de algunas agrupaciones. Ok. Te voy a decir por qué me brincó mucho, porque cuando yo empecé bueno, no tengo la reforma como tal, ¿verdad? No soy diputada, pero cuando empecé a ver cuál era la dinámica de la reforma y que desaparecía esta figura de pluris y que los mandaba a elecciones, etcétera, yo dije, cabrón, ¿y cómo le van a hacer con las cuotas? ¿Cómo aseguras tú que las mujeres, o que sean mujeres la mayoría que queden en segundo lugar, si existe una desigualdad económica?
Pero no solamente las cuotas de las mujeres, los afrodescendientes, Sí, así es, las migrantes. comunidades indígenas, migrantes. ¿Cómo lo aseguras? No lo podías asegurar bajo este sistema. Evidentemente la 4T sabía que era una reforma que no iba a pasar, pero estaba totalmente mal hecha e iba en contra de todas las minorías. No solamente políticas, ojo, sino de las minorías que hemos luchado precisamente para poder tener representación. Entonces era grave, yo no vi que nadie levantara la voz, dije, bueno, y luego de repente cuando uno está acá en política, en partidos, creen que lo que decimos es nada más por joder, pero no. O sea, de verdad que no, y más lo que tiene que ver con situación de mujeres. Eso me pareció muy grave de la reforma electoral, ¿no? Me gusta que todo lo veas desde el punto de vista feminista, o sea, que seas tan detallista, ¿no? En ese aspecto. Eso Pues está genial. O sea, creí que me ibas a dar una respuesta muy general de la reforma electoral, ¿no? Pero qué padre que te fuiste sobre tu tema. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y el de varios, hombre, o sea, no lo habían visto. Sí, porque además tú le preguntas a alguien común, que se acaban los plurinominales, sí, que se acaban. Hermano, no sabes por qué surgió la figura de los plurinominales. Sí, así es. No sabes lo que nos está. Exacto, y no sabes lo que costó, y no precisamente al PRI, porque nosotros éramos el partido en el poder. Justo a las minorías, o a los que se dicen que abanderaban estas causas y que ahorita se supone que están en el poder, es a los que les costó que hubiera plurinominales. Ellos lo solicitaron, ¿no? Y por una reforma así sale Leni Batres en el pleno de la Suprema Corte doblando ropa, ¿no? Perdón por el inglés, pero es una jalada. Sí. O sea, no, así no. No, pues. Bueno, Leni, nuevamente muchas gracias, bienvenida. Y pues, gracias. Esta es tu casa siempre. Te agradezco mucho, de verdad. Gracias a ustedes también. Hasta luego.